¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales? Parece que la vida pasa ahí y hace que nos comportemos de una u otra manera. ¿Quiénes son los famosos que tienen más likes y los políticos que tienen más seguidores? ¿Qué tanto influyen en ti los políticos y sus redes sociales? ¿Ya te hartaron, te informan, te gustan, te atraen? Por ahí dicen que lo que no está en redes no existe. Entonces, vamos a analizar cómo las redes sociales llegaron a cambiar o no el juego de la política. Esto es Cambiando la Narrativa. ¿Qué tiene que pasar en este país para que realmente nos interesemos en la política? Tú eres de los que no se mete en la política, porque déjame decirte que la política se mete contigo. Cambiando la Narrativa nace con la intención de acortar la brecha que naturalmente existe entre tú, ciudadano, y las decisiones de tu país. Aquí no te vamos a estresar ni frustrar. Aquí te vamos a invitar que a través de la información pasemos de la indiferencia a la acción. Cambiando la Narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado. Pues hoy traemos un tema padrísimo, Marisa, me encanta porque es un tema de interés. Las redes sociales, parece que la vida pasa ahí y me encantó cómo arrancamos este programa cuando así lanzamos algunas preguntas. Como dicen, lo que no está en redes no existe. Yo conozco una persona, algún tema laboral y pues me meto a las redes para saber quién es. Y claro. Entonces sí, para mí, y yo creo que para la mayoría de los que nos escuchan, han tenido un impacto tremendo en nuestras vidas. En tema de redes sociales también, comunicar es gobernar. Yo la escuchaba mucho, pero hasta que la viví a través de la comunicación social dije, es todo. O sea, tú puedes gobernar bien y comunicar mal y la gente no se va a enterar de lo que estás haciendo en el gobierno. O puedes gobernar muy mal y comunicar muy bien y la gente se va a ir con la percepción que fuiste un superalcalde, gobernador o presidente. Entonces, el tema que traemos hoy son las redes sociales. Obviamente ya saben que lo nuestro es la política, pero antes de llegar al punto de las redes y los políticos, quiero a grandes rasgos en 3 minutos cómo las redes sociales llegaron a cambiar nuestra vida en general. O sea, estamos hablando que por ahí del 2008 fue el auge de las redes sociales. Algunos nos tomaron, yo estaba en prepa cuando empezó este tema de Facebook a ponerse de moda, el BlackBerry que ya podías como que empezar a postear todo. Y realmente sí llegaron a cambiar la vida no sé si para bien, sí, seguramente sí, pero en ciertos puntos para mal también. Los estereotipos de belleza se alteraron o se pusieron más estrictos y vigentes a través de las redes sociales. Y también he tenido el caso que tu percepción de tu vida la comparas con lo que está pasando en redes sociales, entonces muchas veces tu felicidad depende de las redes sociales, porque todos posteamos lo bonito, entonces tú crees que la única miserable que le está pasando mal eres tú, cuando realmente pues es un tema de percepción, ¿no? Y entra el tema de seguridad, ya todos sabemos qué está haciendo alguien, a dónde va a correr, cuáles son sus hábitos, todo, a dónde vas de viaje. Si viajó, no viajó, si la casa está vacía. Sí, a mí a veces me dicen, sobre todo muchas mujeres ejecutivas, que para mí las redes es un área donde te vendes. O sea, la gente quiere saber a qué te dedicas. Es tu currículum, creo yo también. Es que me da miedo. Ya todo el mundo como quiera saber lo que te dedicas. O sea, ya la vida es tan pública, entonces creo, porque al final pues también tu empresa te está posteando, está LinkedIn, están todas estas redes, ¿no? Pero también tiene que ver ya con un tema de seguridad. Solo para irnos a los datos que siempre les traemos para que se vayan con un fun fact interesante. De los 50 personas más virales, no aparece ni un solo político, lo liderean Cristiano Ronaldo, Messi y Selena Gómez. Las cuentas de los políticos, esto está interesante, que más likes tienen, o sea, que más followers tienen, son las de la sátira política que las de los políticos mismos. Por ejemplo, la cuenta de Lord Peña tiene más followers que la cuenta de Peña Nieto en sí, porque creo, y ahí metiéndome ya un poco al tema de la política, que las redes sociales llegaron a obligar al político a humanizarse, porque si no estás en redes sociales no existes o estás en desventaja, pero el perfil o tu post de hoy pavimenté 140 metros cuadrados con concreto hidráulico de X espesor, compite con el viaje de la amiga, porque tú estás scrolleando y te aparece el viaje de la amiga, el bautizo de tu otra amiga, ya le dieron anillo a fulanita, Perengano está comiendo un sushi delicioso, ay, mi político pavimentó. Claro. Entonces se obligaron a empezar a ser creativos para que realmente estuvieran a la par con una red social. Y luego el reto también de los políticos es lo muy gobernícola. A nadie le interesa. Quieren saber qué haces tú, político, cuánto corres si es que eres corredor, quién es tu familia, qué lees, qué comes. Digo, como de cualquier famoso, por eso los seguidores pues son estos grandes personajes. Para que nos demos una idea también y empecemos a concientizar,
según estadísticas, si no, chequen su tiempo en pantalla, vale la pena entrar a ese dato. Un ser humano pasa un promedio de 3.5 horas al día en el teléfono. No me refiero a hablando por teléfono o en WhatsApp, me refiero a en redes sociales. Entonces, si eso lo traduces a en quién o en qué te estás convirtiendo o qué no estás viendo, pues ahí es un dato importante también. Ahora sí, si quieres, vámonos a las redes vinculadas con la política, porque creo yo que, como te comenté, a partir del 2008 llegaron a cambiar las reglas del juego y desde entonces hasta ahora ha habido ciertos casos mediáticos, de estudio, como tú quieras llamarle, que han sobresalido. No me voy a ir a la estadística en sí, pero creo que se nos viene a la mente Barack Obama, que creo que fue el primer fenómeno en donde su campaña se dio de una manera diferente a los medios convencionales y hizo creer a muchos políticos que con las redes sociales te alcanzaba para ganar. Pedro Kumamoto en Jalisco, que a quienes lo vivimos lo traemos en mente, a quienes no han de saber de quién hablo, pero ahorita lo profundizamos. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, que una de sus fortalezas son sus redes sociales. Y su esposa. Y su esposa, por supuesto, también. En las redes. En las redes. Y bueno, y su hija también. Sí, que ella es una niña muy, muy conocida también. Pero por traer los casos en general, ¿no? Yo quiero aquí lanzar la pregunta al aire y es, ¿vinieron o no a cambiar las reglas de la política? Y lo primero que pienso y en la primera como palabra o experiencia es, vinieron a democratizar el espacio que ocupan en lo público, en el sentido que antes tenía los medios tradicionales, que sabemos que son muy costosos, el periódico, la radio, la televisión, y hoy cualquier persona o activista que quiera irse a un parque a grabar algo que no está funcionando o alguien que tiene deseos de contender, pues se puede empezar a hacer viral en las redes, empezando, si quieres decirlo, sin ningún costo, pero obviamente ya sabemos, y va a ir a salir una nota de que gobiernos completos pues pagan millones y millones en las redes sociales, pero sí lo vinieron a democratizar para alguien que no tenía el apoyo tradicional de los medios. Y hoy esta competencia también entre los tradicionales, los periódicos y los que están haciendo un negociazo como comunicólogos de medios digitales. Y es que, a ver, yo aquí quiero aterrizar un poco más a esta narrativa que el presidente dice mucho, que los neoliberales que antes enriquecían aprovechándose del poder, y quiero traerlo a la conversación. ¿Por qué? Porque era real en el siguiente sentido. Vámonos a la época antes de las redes sociales. Yo estuve 5 años en comunicación social en una administración y me di cuenta lo fácil que era dominar la perspectiva de las personas antes de las redes sociales. Porque si tú tenías a la radiodifusora de tu ciudad amañada o con contrato o con convenio o como tú quieras y el periódico de tu ciudad, pues tenías todo. Tú decías que inauguraste un puente y igual y el puente ni existía. No había una red social que te dijera, pero qué puente, pero oye, pero en mi colonia no pasa la basura. No había esta retroalimentación, era una comunicación de una sola vía. Si nos vamos un poco más atrás y ponemos en cuenta que los medios de comunicación, por lo menos nacionales, estaban monopolizados, estoy hablando por Televisa, que tenía la radiodifusora del momento, el Tigre Azcárraga específicamente, Televisa, que a mí me fascina ese tema, también monopolizaba la televisión. Entonces, hasta ese entonces no se habían reformado las leyes electorales en donde se les daba una igualdad de tiempos a todos los políticos. Entonces, Televisa podía decidir si te abría micrófono o no. Por ende, el PRI, por eso viene la frase de soldado de Televisa, era el mejor amigo del televidente en turno. Entonces el presidente, el gobernador, el priista, lo que quieras, y cuando tú como oposición querías tener tiempo en la televisora, si te hacían el favor de abrírtelo, te ponían a la hora que ellos querían, en la madrugada, lo que tú quieras. Por ende, no había una igualdad de condiciones para competir en el ejercicio público. ¿Qué pasa? Vienen las reformas electorales, obligan que los medios de comunicación le den igualdad de espacio y tiempo a todos los actores políticos en sí, que creo que eso fue algo tremendo, pero entonces cuando ya tenemos controlado esta regla del juego, viene una nueva variante que son las redes sociales. Entonces, ahora, ¿le metes dinero o no a las redes sociales? Se tiene que fiscalizar, entra o no como gasto de campaña. Terminamos de cuadrar y de regular Facebook. Viene Instagram. El caso del gobernador de Nuevo León y de su esposa Mariana, yo creo que va a ser un caso de estudio para el futuro, porque me acuerdo perfecto cuando terminan la campaña que la duda en sí era,
se va a fiscalizar o les van a contar el gasto de campaña por todos los posteos que subieron, tomando en cuenta que vendían el posteo hasta antes de entrar en la política, en tanto o no. Y no había una regla que dijera si era válido o no, todo estaba muy subjetivo, porque apenas estamos en esta variante de las redes sociales en la política. Otro de las reglas que vinieron a cambiar es que ya no nada más conoces al político, conoces a la persona, conoces a la familia y también, pues, qué tan chucho es, qué tan inteligente es o no, porque de repente el político te das cuenta, y a mí me encanta esto y me da mucha risa, que dices, ¿agarró el teléfono ya él? O sea, o ya ella, o sea... ¿Sí, él me contestó o es su equipo? No, o cuando meten una pata... ¿Es ellos? ¿Son ellos o es su equipo? Ya no sabes quién hace el tweet. ¿No? Yo a veces fui al equipo y de verdad no sabes, vives con el estómago pegado. O como otros políticos dicen, por favor, ya quítenle el teléfono, y no voy a decir nombres y apellidos de políticos, pero quítenle el teléfono, por favor, ¿no? Y es que hoy, si ya te levantas enojado, si uno como ciudadano de repente se echa un comentario en redes que después dices, ¿por qué lo dije? Imagínate una figura pública, ¿no? Claro, entonces esa regla vinieron a cambiar, que ya conocemos a la persona, no solo al personaje antes, típico estilo priista, que daba el discurso y solo lo veías en algo programado, ensayado, con un prompter, con unas notas. O sea, hoy lo ves y agarra el teléfono y bueno, pues ya sabes que luego decían que a Trump había que quitarle el teléfono. Bueno, entonces esa es una de las reglas que vinieron a cambiar. Y otra también es esta frase, y seguro muchos luego van a pensar en casos que no te alcanza. O sea, por un lado, las redes sociales son importantísimas y vinieron a cambiar las reglas del juego, pero a veces no es suficiente y no te alcanza. También son importantes en un país donde el acceso a internet no es igualitario en todos los estados. No es igualitario, o a tener un celular en la mano. Entonces, pues tienes que, para llegar a la población real, pues tienes que darle un poquito a todo, ¿no? A lo que son las redes sociales, a lo que son los medios tradicionales, y ahí dividirte, radio, televisión, tele, para poder llegar a todas las comunidades. Y otro tema ahorita también que pensaba en las redes sociales y que estoy involucrada en campaña y lo sabemos, también un tema del que no se habla mucho, pero se habla de estas famosas como granjas. Ah, por supuesto. Que tienes a gente chambeando. Entonces ya, ¿qué tan genuino, verdadero es un like? De repente por un post tienes quién sabe cuántos likes. Entonces tú sabes que tienes a gente en un celular que creo que se permiten hasta 8 cuentas distintas, votando, comentando. Entonces, ¿qué tanto es realidad lo que vemos en las redes? Es un reflejo de realmente qué tanto está pegando, ¿no? Y otro libro también que escribió un especialista en comunicación aquí en el estado con el Bronco, que empezó también ahí como un gran tema de las redes sociales, es ¿un like es un voto? Ahí creo que es donde está el reto. ¿Es un voto o no? Porque entonces otra vez te vas por la farsa de ¿tiene quién sabe cuántos likes? Pues sí, pero mira cuánto está su preferencia de voto, o sea, es muy baja. Claro, por completo. Y en este punto me fascina estar hablando de estos temas en Nuevo León, porque es un estado en donde el acceso que tiene la gente a internet es mucho mayor al resto de los estados en el país. O sea, estamos hablando que más del 90% del estado tiene acceso a un celular y internet, cuando en Chiapas es el 56% aproximadamente. Entonces, con toda esta narrativa de si con redes sociales te alcanza para ganar una campaña nacional, habría que ver ese tema. Y regresándome un poquito antes de llegar al tema de cambiar la narrativa de este tema de las redes sociales, ¿por qué se creía que con las redes sociales podías ganar una campaña? Por el fenómeno Obama. Pero Obama, estamos hablando que era otra época. En su momento, Barack Obama se salió de la política convencional y empezó a hacer política a través de las redes sociales. ¿Qué redes sociales había en ese entonces? Los blogs y los correos. Estamos hablando que apenas era el auge de Facebook, Instagram no existía, todo eso. Entonces, Obama empezó a ser de los primeros que te llegaban mensajes SMS a tu celular, en donde tú te podías inscribir en un blog y tú podías ver como el día a día del candidato, cosa que antes no pasaba. Entonces, tú empezabas a sentir al político cercano. Después te suscribías al newsletter y te llegaba información. Y tú también podías como retroalimentar al político. Esta cercanía digital que en Estados Unidos se dio, mucha gente creyó que alcanzaba para replicar de México. Y a mí me da mucha risa porque con analistas políticos
pasaba el caso de en el municipio chico en donde la gente no tiene ni servicios básicos, es que yo quiero ser como Obama, a mí me va a alcanzar nada más con las redes sociales. Y el caso específico de cómo las redes sociales no alcanzaron fue Pedro Kumamoto. Muy rápido para quienes no lo traigan a la mente, exactamente, un chavito universitario que se quiso aventar de diputado local en su ciudad, que con poco presupuesto, me parece que fueron, no quiero decir el dato erróneo, pero 30,000 pesos, una cosa así, hizo la campaña y por las redes sociales ganó. Entonces era Pedro Kumamoto, todos podemos ser Pedro Kumamoto, tú con las puras redes sociales puedes llegar al Congreso, y fue el tema, ¿no? El caso fue que no le alcanzó cuando buscó la candidatura al Senado. ¿Por qué? Porque pues no es tan utópico como parece que ya con las redes a mí me alcanza. Es un multifactorial lo que necesitas para llegar a una candidatura. Le faltaron, no fue suficiente. También los medios tradicionales que cuestan y cuestan mucho. Y otro caso que lo mencionaste ahorita muy rápido, pero bueno, el caso Samuel García, yo me ha tocado viajar a Centroamérica de trabajo y me mencionan de Mariana, me mencionan de Samuel y sobre todo de ella, de lo que ha hecho, y ahí sí lo puedo decir, un trabajo excepcional en conectar en sentimientos, porque en redes sociales también mucho de las recomendaciones y tips que le dan a las figuras públicas es habla de sentimientos para que conecten, no nada más datos, y bueno, pues ¿qué hizo Samuel García? Obviamente se fue con el tema de la vieja política, es muy buen comunicador. Y bueno, pues ni se diga de su pareja, que es la pareja, ¿verdad? No nada más es uno u otro. Yo creo que aquí la métrica para saber si el político lo está haciendo bien o no en las redes sociales es si tú sientes que lo conoces. Cuando te sientas en la conversación y en la mesa, y yo me he cachado mucho en eso de, no, es que ella es bien buena onda, porque no sé si viste que la semana pasada fue a comprar y hablas como si fuera una amiga que conociste, te das cuenta que hizo bien su chamba en redes, claro, porque entonces ya te hacen sentir parte de la familia, que comes con ellos, te sabes la vida entera. Pero ahí viene un reto importante, a no irnos con la narrativa que las redes sociales se pueden traducir a un mensaje populista. ¿En qué sentido? Yo te comunico lo que a mí me interesa, yo te distraigo con el tema que a mí me interesa. Pasa con Nayib Bukele, él te comunica a través de redes sociales lo que a él le interesa posicionar cuando probablemente la realidad sea otra, ¿no? A mí otra cosa que me gusta mucho de las redes, porque yo sí sigo a ciudades, sigo a políticos, es qué están haciendo. Me da muchísimas ideas, me emociona y sí me informa. O sea, para mí también son un espacio de información y bueno, también uno de recreación. O sea, en la noche me encanta llegar a ver qué hicieron, qué pasó, o sea, en ciertas páginas que sigo en ciertos personajes y bueno, pues sí es algo que a mí me informa. Todavía yo me topo con políticos que no juegan con las redes sociales. Los viejos políticos que creen que eso es para chavos, que eso no les afecta. Muchas crisis que se pudieron prevenir porque tú leías el sentir social en los comentarios, simplemente no se adentraron a leer o su equipo de colaboradores no les dijo, oigan, ojo, está esto, está esta inconformidad, está esto, lo que sea. Se avientan a una decisión política y de repente, ¡pum!, les truena la bomba como, ya sabes, como buscaminas. Y pues es una crisis que se pudo detener si se hubieran adentrado en las redes sociales, ¿no? Y esta frase a mí me encanta y yo la viví. Comunicar es gobernar, en el buen y en el mal sentido. Si tú estás del lado de la estrategia política, tú puedes dominar la percepción de la gente si no tienes conciencia de esto como ciudadano, ¿no? Que si yo estoy comunicando bien, probablemente no es sinónimo que esté gobernando bien. Pero si tú como ciudadano tienes conciencia de esto, no te guíes solo por la comunicación. Enfócate también en las políticas de gobierno a ver si realmente están gobernando como comunican que lo están haciendo. Y yo otra cosa que sumo ahí, Marisa, que lo uso mucho y me gusta mucho en la iniciativa privada en las empresas con las que trabajo es cacaraquear. Hay que cacaraquear lo que hacemos y bueno, los medios tradicionales y hoy las redes son un medio para poder llegar a más gente y para poderlo hacer y bueno, aquí también funciona para las empresas, ¿verdad? Para quienes nos están escuchando. Entonces, me voy a la pregunta, nuestro tercer tema, que como saben nos gusta dividirlo como en 3 grandes temas, el capítulo, y es, bueno, ya hablamos de casos que lo han hecho muy bien, de más o menos, así como una introducción a las redes y las reglas del juego, y la pregunta, ¿sí vinieron a cambiar? ¿Y por qué sí, por qué no? ¿Y cuáles son algunos de estos números?
Yo creo que vinieron a complementar, más no a cambiar. O sea, Ok. vinieron a cambiar las reglas del juego, pero los otros medios de comunicación siguen siendo importantes. En primer lugar, porque la pandemia digitalizó el mundo en general. O sea, ya la gente se metió a Internet cuando anteriormente probablemente se hubieran tardado más años en llegar a eso. Estamos hablando que el 96 millones de personas, el 80% de la población, tiene acceso a Internet, pero que todavía hay un porcentaje mayor a 25 millones de personas que están desconectadas. Hablábamos de los estados, si quieres adelante Valeria con ese dato, que tienen conexión a Internet, o sea, ¿qué porcentaje de la población del estado tiene acceso a Internet y cuánto no? Si ahí vemos que Baja California tiene una penetración de conexión a Internet de casi el 90% versus Chiapas solo el 56%. Y ahorita me distraje un poquito porque estaba pensando en esto de democratización, de llegar a más gente. Pues el caso es este podcast. Claro. Y cualquier podcast, o sea, que dices, oye, quiero transmitir algo, traigo un proyecto, quiero hablar de algo, y cualquier persona... Hubiéramos ocupado una radiodifusora que nos abriera micrófono y hoy en día tienes más alcance gracias a estas herramientas. Y hubo una, no traigo aquí el nombre, pero un documental, un programa que vi de una artista americana súper famosa haciendo en su casa de campo un programa que grababa con el celular y le dieron instrucciones de qué, cómo, cocinando en su casa, llegaba su esposo, llegaba su hijo, y de repente ya estaba en Netflix o en una de estas apps que ves, y lo grabó en su casa en la pandemia. Entonces, bueno, otra vez volviendo Sí, a la sí, facilidad, ¿cómo y le sumo la tecnología, ¿verdad? Pero bueno, vemos que en México no es parejo, y por eso tenemos que voltear a ver pues todo el panorama. ¿En qué sentido no es? O sea, ¿cómo el que no sea parejo el acceso a las redes sociales se traduce en que el político necesita los medios convencionales? Un ejemplo que sucedió aquí en Nuevo León y a mí me dio mucha curiosidad cuando me lo contaron, porque me lo contó de primera mano el directivo de una empresa de Nuevo León de medios de comunicación, o sea, de tele en específico, que el Bronco en su momento, ustedes recordarán que llegó con la narrativa que yo no necesito a los medios de comunicación, yo con redes sociales la armo. A la primera crisis fuerte que tuvo, que fue en un penal que hubo como una riña interna, y que era un temota, o sea, porque se estaban matando ahí adentro los presos y toda la gente afuera y lo que sea, empiezan a dar la noticia en televisión y en radio y su Periscope no le alcanzó. Entonces empezó a marcar me lo contó el directivo que le tomó la llamada, para que le abriera espacio en los medios de Ahora comunicación convencionales, porque no puedes competir con la gente que tiene. Vete a este ejemplo a Chiapas, pues solo el 56%, si es que te siguen y si es que te están viendo, se van a enterar de lo que estás diciendo en redes, contra el resto de la miscelánea que está escuchando radio, la televisión en cadena nacional, todos estos medios de comunicación que siguen siendo pilares. Lo mismo la prensa, escrita y digital. Bueno, pues ahora que te vinimos aquí a platicar de las redes sociales, queremos irnos, como siempre lo hacemos en cada capítulo, ¿a qué nos lleva esto? Con el objetivo de cambiar la narrativa, aunque a mí se me hace que es un tema muy atractivo, un tema que otros que hemos hablado más densos, de mucha problemática, pues es nada más aquí una invitación, una reflexión. Recordar que no todo lo que está en redes es real, que muchos están produciendo un personaje, pero a la vez nos permiten ver a la persona real. Entonces, nada más como poder distinguir, poder diferenciar y asumirlo como tal en las redes. A veces hay que meterlos más a fondo, investigar más de los temas, investigar más de las personas. Yo me voy también con eso. Recordar que son personajes, por más que el político se quiera humanizar en redes sociales y sí, te van a abrir su casa de una manera en como no te lo hubieran abierto anteriormente, igual sigue siendo un personaje. Tú y yo no actuamos igual en la cámara que fuera de la cámara. Entonces, no nos desviemos de esa idea. Y en segundo, limita el tiempo en pantalla, o primero, fíjate qué tiempo tienes en pantalla y en qué lo estás invirtiendo. El internet ha abierto una gama de posibilidades y siento que nos vamos por lo banal, por el TikTok, por viralizar, por Edgar se cae, por fulanito se cayó, por si esas mismas 3 horas al día, o probablemente más, porque yo me he cachado que a veces estoy más tiempo ahí, las redireccionas a cosas que me inspiren, cosas que me hagan feliz, donde puedo aprender, lo que sea, pues todos vamos a mejorar internamente. Entonces, uso las redes sociales para bien. Y podemos, en este tema que nos encanta de la política, usar tus redes sociales para darle seguimiento a propuestas políticas, para abrir una comunicación con tus candidatos y hacer de los temas de todos y políticos, hacer los temas virales donde todos estemos involucrados.
Pues Valeria, un capítulo más, un miércoles más. Muchas gracias por estar con nosotras y síganos la siguiente semana, YouTube, Spotify, Cambiando la Narrativa. Me encuentras en Instagram como Marisa Informa. A mí me encuentras como V Guerra S en Instagram y te esperamos el próximo capítulo. Esto es Cambiando la Narrativa. Cambiando la narrativa con Valeria Guerra y Marisa López Collado.